Aquí inicia su programa Palabras de Vida, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bienvenidos a Palabras de Vida, hoy con el tema inexcusable. Quiero tomar lectura de la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, el verso 19 y 20. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto que no tienen excusa es de lo que quiero hablar, de lo inexcusable. Pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Dios no intenta probar las verdades de la Biblia, ni discute con la familia humana, las afirma. Las palabras iniciales de la Biblia anuncian la existencia de nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras no intentan probar la existencia de Dios, la sostienen, la afirman y declaran que el conocimiento de Dios es universal. Es reconocido por las Escrituras que el hombre no solamente conoce la existencia de Dios, también el hombre tiene cierto conocimiento de quién es Dios. Su eterno poder y divinidad, la divinidad está hablando de esa deidad de Dios, siendo vistos de tal modo que son inexcusables. En Hebreos capítulo 11, el verso 6 nos dice la gloriosa y eterna palabra de Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios, primero está hablando de la fe que agrada a Dios, porque es imposible que el hombre sin fe no puede agradar a Dios. Es imposible. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los hombres, los seres humanos, en todos los lugares, creen en la existencia de un ser supremo a quien ellos son moralmente responsables. Es aquí donde quiero hacer énfasis, porque el apóstol Pablo llegó a un lugar donde tenían muchos altares y tenían infinidad de dioses. Era una comunidad de politeístas. Población ateniense tenía una cantidad de dioses, eran politeístas. Y él llegó a cierto lugar donde había un altar, donde había una inscripción al Dios no conocido. Y él allí utilizó ese momento y esa oportunidad que Dios le dio para dar un mensaje a todos los atenienses. Y es precisamente en Hechos capítulo 17, el verso 23, donde el apóstol Pablo dijo que él le declararía a los hombres en Atenas que él que predicaba, el Cristo que él predicaba fue el Cristo crucificado, pero que al tercer día resucitó. Y él les habla a ellos que Dios ha tenido siempre el propósito de darse a conocer a los seres humanos. Y en 1 Corintios capítulo 1, el verso 23, él sigue insistiendo en la predicación del Cristo crucificado, de ese Cristo que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y vive para siempre. Por eso, ese es el motivo de poder nosotros, a través de difundir este mensaje glorioso, proclamarle al mundo y decir lo que la palabra del Señor nos expresa claramente. Jesucristo murió, pero también resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Aunque la Biblia describe en el Salmo 14:1 la necedad del hombre de negar la existencia de Dios, no obstante, la palabra del Señor nos refiere de este único Dios, hablándonos
las Sagradas Escrituras, que este único Dios, a través de todas las cosas creadas, Él se ha dado a conocer para que el hombre pueda saber quién es Él y no haya una discusión al respecto. El hecho de que en todo lugar haya una creencia de Dios es un argumento en favor de esta verdad. Esta creencia universal viene del hombre, porque el hombre nace con esta creencia. Hay un argumento cosmológico que habla de la causa para todas las cosas. ¿Cómo acontece? El hombre y el universo son efectos y debe haber una causa. El mundo no vino a existir por sí mismo. Sería más sensato entrar en una biblioteca con miles de libros en sus estantes y decir que los libros vinieron a existir por sí mismos que afirmar que este mundo no ha tenido un creador. El hombre sí existe, pero debe su existencia a alguna causa. El hombre es un efecto, no siempre ha existido. Él fue creado. También hay un diseño teológico. La estructura de un reloj no solamente prueba que hay un hacedor, también prueba que hay un diseñador. El universo y la naturaleza prueban que hay una inteligencia y una voluntad superintendentes y originadoras. Un hombre dijo, si usted coloca partes de un computador en una lavadora y deja que la lavadora haga su ciclo, usted no va a ver al final que la lavadora, todas esas partes de un computador, las pueda organizar de manera que quede como es la máquina del computador. No, señor. Esto necesita un diseñador para darle estructura, para darle forma, para que todas las cosas y sus componentes funcionen a cabalidad. El ser humano es un ser inteligente, tiene los sistemas bien formados, bien diseñados, y esto se debe a un diseñador, a un creador. Y esto es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La paz de Cristo. Ofreciendo alabanza y adoración, nos unimos en una voz para entregarte lo mejor. Recibe nuestra vida como ofrenda, Jesús. Hoy tu pueblo, Señor, está ante ti, ofreciendo alabanza y adoración. Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor. Recibe nuestra vida como ofrenda, Jesús. Por siempre cantaré tu amor. Eres santo, mi Señor. Por siempre cantaré tu amor, Rey de mi corazón. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú, exaltado eres Jesús. Gloria
Aquí finaliza Palabras de Vida. Palabras de Vida. Gracias por asistir a esta cita con Dios.